Hermanos, me siento dichoso al poder celebrar un año más en la iglesia. Y hemos visto la mano de Dios con cada palabra de Dios. ¿Cuántos se gozaron con cada invitado y con cada servicio? De verdad es un gozo y un privilegio ver cada manto apostólico, cada manto profético que bendice y que nos ayuda y que nos dirige y nos apoya. Y todos aprendemos todos los días. Y hemos recibido de Dios por el Espíritu que en este año 2014 Dios nos derramó una doble unción. Será o es el año del buen testimonio y será o es el año de gobierno. Y el mes de julio para nosotros se inició una etapa. Entramos a nuestro 12 aniversario como iglesia, como ministerio. Y el 12 en toda la palabra de Dios me habla del gobierno. Y voy a hablar en estos días, hermanos, en estos cultos, acerca del gobierno, acerca de lo que Dios desea que poseamos, acerca de lo que Dios quiere que tomemos autoridad. La Biblia habla acerca de que debemos de tener dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Si hemos guardado el testimonio, si somos de buen testimonio delante de Dios, delante de la congregación, en nuestra familia, en la iglesia, igualmente lo seremos en la sociedad. Pero también debemos de ver que necesitamos el dominio propio del Espíritu Santo para poder tener el buen testimonio. Y hoy voy a hablar acerca del gobierno personal. Voy a hablar acerca de cómo podemos gobernar nuestra vida con la palabra y con el Espíritu Santo. Si usted quiere invitar a alguien el otro domingo o usted se anota el otro domingo, el próximo domingo, hermano, voy a estar hablando del gobierno del hogar. Voy a estar hablando de la autoridad que Dios dejó a sus hijos, en el caso de los varones, los padres, en el caso de las mujeres, las madres. Voy a hablar acerca del gobierno en el hogar, que muchas personas descuidan o que por mala interpretación o por mal ejemplo, por mal testimonio, pues tienen problemas en su matrimonio o en su hogar, o realmente lo que hay es un desgobierno. Pero eso será el próximo domingo. Así que invite a una familia, invite a un matrimonio, traiga a sus hijos que vengan a escuchar cómo se debe de gobernar un hogar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo gobernar nuestra vida con la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Fíjese, hermano, que en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando Dios forma al hombre, crea al hombre y la mujer, y Dios les da una autoridad y les dice enseñoreen, y le dice enseñoreen de todo lo que está ya creado. Les da Dios ese poder. Y qué lindo, hermano, es ver ejercer a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, ese poder. Dile a tu vecino, Dios te ha dado poder. Ah, no lo cree. Dios nos dio y nos delegó como humanos, incluso como seres. Por eso es que hay mucha gente que aprovecha esa autoridad y, hermano, hace unas cosas tremendas. Por ese poder que Dios le dio al hombre, es de que el hombre sigue avanzando, sigue desarrollándose. Por ese poder de creación que Dios le dio al hombre, los hombres seguirán produciendo, seguirán buscando soluciones. Es increíble ver lo que estamos viendo en nuestros tiempos, ver cómo la ciencia se aumenta, porque somos la iglesia del tiempo final. ¿Cuánto lo creen? Pero si somos la iglesia del tiempo final y los impíos o los hombres o el hombre que no teme a Dios está aprovechándose de esa bendición, de ese poder que Dios le dio al hombre, igualmente nosotros como hijos de Dios tenemos ahora una mejor revelación y un mejor poder. Amén. Entonces, como hijos de Dios recibimos poder de su Espíritu, poder de su palabra para enseñorearnos y para literalmente, hermano, no se vaya a ofender, para gobernar, para tomar un lugar de autoridad.
¿Cuánto lo creen? Ahora, hermano, si usted no puede darle ni órdenes a un perrito, si usted teme o desobedece o no está acostumbrado, es tal vez porque no ha sido investido o porque le falta el conocimiento de la palabra de Dios. Y muchas veces para muchas personas es fácil ejercer ese lugar de autoridad. Yo no sé si usted ha visto, pero incluso en los niños, usted ve en un grupo de niños quién toma el lugar de líder, ¿sí o no? A ver, usted mira el Discovery Channel y todos esos canales que a veces pasan programas bonitos y dice ahí, uno de los que saben gobernar a los animales dice: este perrito es el líder de la camada, ¿sí o no? Fíjese que hasta en los animales se toma un lugar de autoridad. Pero usted ve un grupo también de niños y sabe quién toma el lugar de autoridad. Ahora lo malo, hermano, y por eso estamos como estamos, es de que muchas veces se gobierna con locura, se gobierna sin principios, se gobierna sin el temor de Dios, se gobierna sin la palabra de Dios. Y entonces queremos ejercer autoridad, queremos ejercer dominio, queremos enseñorearnos, pero con ideas humanistas o con ideas tiranas o con imposición, o literalmente doblegando, y no importa quién esté enfrente, le pasamos encima. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el hombre, por esa delegación de Dios, si no tiene el temor de Dios, va a ejercer autoridad, va a ejercer gobierno, pero va a ser un gobierno literalmente de locura. Va a ser un gobierno que va a abusar de los demás. Hay gente, hermano, que su rol de autoridad abusa de los demás, literalmente y dolorosamente, hasta ministros que en su nivel de autoridad de gobierno abusan hasta del pueblo de Dios, hermano. Pero ¿qué Dios quiere? Que entendamos su palabra y que literalmente el único que nos puede gobernar sea el Señor. Amén. Y entonces, hermano, hemos llegado a una etapa, a un nivel como iglesia, que es necesario que maduremos, que es necesario que entendamos nuestro papel, que es necesario que dejemos las cosas infantiles, las cosas de niño. La iglesia que está esperando el Señor es una iglesia madura, es una iglesia que va a estar anhelante, expectante, buscando la presencia de Dios, buscando vivir bajo la autoridad de Dios, guiados por su palabra y guiados por el Espíritu Santo. Es necesario, amada iglesia, que tú y yo ejerzamos un buen gobierno de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil gobernar a los demás. Es muchas veces la gente que incluso está acostumbrada a su posición de autoridad por el negocio, por la empresa, por la posición, por la profesión. Es fácil dar órdenes. Y los padres incluso también dolorosamente abusan de lo que le dicen o le exigen a sus hijos, pero no se lo exigen a sí mismos. Los hermanitos igualmente muchas veces señalan a los demás, pero no ven cuántos dedos están señalándose a sí mismo. Vamos a tener una actitud madura, vamos a crecer en el Señor si sabemos gobernarnos con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, pero nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros en esta mañana deberá hacer un examen y decir: ¿será que tengo yo gobierno de mí mismo? ¿Gobierno ya mis pensamientos, mis emociones? ¿Gobierno ya mis palabras? ¿Gobierno mi carne? ¿Estoy sujeto al espíritu en la cual mi carne pide cosas o desea cosas, pero yo quiero dominar mi carne con el gobierno de Dios? ¿O soy tan impulsivo y me quiero dar placer y me quiero constituir y me quiero
satisfacer y me entrego a los placeres o los desórdenes de la carne. Y para muchas personas lo más difícil es ser gobernados por el Espíritu. La Biblia nos exhorta y nos enseña que somos cuerpo, alma y espíritu. Mira a tu vecino y dile: eres cuerpo, alma y espíritu. Todos quisiéramos venir solo en el espíritu, ¿verdad, hermano? Máxime, si está cansado, usted hubiera querido dejar su cuerpo ahí en la cama, ¿verdad? Pero no, hermano, somos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces no gobernamos bien nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestras palabras. Nos cuesta. Hay veces que es la carne la que no logramos gobernar. Y hay veces que es por la falta de la vida en el Espíritu que literalmente contristamos al Espíritu Santo. Siendo hijos de Dios, siendo lavados con la sangre de Cristo, ahora siendo bautizados en el bautismo en agua, incluso siendo llenos de la presencia de Dios, hablando lenguas, llenos del Espíritu. Hay veces que no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Pero Dios quiere que ejerzamos un buen gobierno de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entienda alguna definición de lo que es el gobierno. Y el gobierno es la acción de gobernar o gobernarse. Es autoridad delegada por Dios. Otros conceptos hablan de que es mandar, guiar, dirigir. También un concepto me dice que es conducir una embarcación o un vehículo, guiar el comportamiento de una persona o influir mucho sobre ella. La palabra gobierno habla la Biblia acerca del griego pilotar un barco. El original habla acerca del término kubernao con K. Y fíjese, interesante de dónde viene esta palabra, es pilotar un barco. Y ahora usted y yo vamos a hacer una imagen, vamos a tener en cuenta un gran barco. ¿Cuántos han visto esos grandes barcos? Principalmente se llevan petróleo. A ver, ahí lleva el gran barco, usted lo mira, es inmenso, hermano. Aún esté usted en el puerto de San José, va viendo el gran barco, se mira chiquito, vea que lo tiene cerca, hermano, dan ganas de salir corriendo. Pero usted ve a los marineros empujando ese barco. Usted ve a varios moviendo las velas de ese barco. ¿Qué mueve un barco? ¿Un pequeño timón? El libro de Santiago me habla que muchas personas no logran dominar todo su cuerpo porque no logra dominar su lengua. Pequeño timón, dice, que a algunos los lleva a la destrucción, que a algunos queriendo dominar todo no logran dominar su lengua. Pero ¿cómo se pilotea? A ver, los que han manejado bicicleta, usted va bien agarrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Máxime se está aprendiendo. ¡Ja! Y fíjese qué interesante que lo primero que usted debe de aprender a hacer cuando maneja un vehículo de 2 ruedas es relajarse. Entre más tenso vaya, peor le va. Máxime si está aprendiendo, ¿verdad? Usted se sube y máxime si tiene papás aventureros. Bueno, agárrese, mijo. Ahora le ponen casco, rodilleras, coderas. En sus tiempos, mire las señales, mire las cicatrices. No son bromas. Pero fíjese, un timón, algo en lo cual usted puede dirigir, coordinar, debe de usted gobernar. Usted ejerce un lugar o un papel de autoridad o de gobierno, aún pilotando o dirigiendo un vehículo. A usted Dios le dio la capacidad de enseñorearse, de dirigir, de ejercer un buen gobierno, diga conmigo, propio. Mi papá decía, gobernador de pueblo sin gente, decía.
porque queríamos mandar a los hermanitos, a los primitos, a veces hasta a los papás. Pero ¿quién tenía la autoridad? Pues el padre, la madre. Así hay empleados, ¿verdad? Quieren hacer su voluntad y que el jefe es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el gobierno, ¿sí o no? Pero las personas que no se saben gobernar a sí mismas son las que más sufren. Al dejar de gobernarnos a nosotros mismos, hermanos, seguiremos sufriendo graves consecuencias. No importa que tú tengas una empresa de miles de personas o ejerzas autoridad sobre una iglesia de miles de personas. No importa cuánto Dios te haya bendecido, ya tu familia, ya se cuentan los bisnietos. Si no te sabes gobernar a ti mismo, vas a estar sufriendo las consecuencias de tu desgobierno. Pero Dios nos quiere dar sabiduría y nos ha dejado su palabra para ser guiados por el buen camino, por el buen gobierno. Fíjese, hermano, que encontré un estudio. Este estudio se hizo en la Universidad de Duke. Dos investigadores, Terry Moffitt y Absalom Caspi, fíjese pues, en un ambicioso estudio guiado por este equipo en la ciudad de Nueva Zelanda, se evaluó a 1037 niños nacidos el mismo año, desde su nacimiento hasta la edad de 32 años. En este trabajo se midió la capacidad de autocontrol y autogobernarse mostrada por este grupo, y se correlacionó en 3 variables: salud, riqueza y conducta criminal. Al final del estudio, los investigadores concluyeron que sí existe una relación directa entre la capacidad de gobernarse y los logros obtenidos en la vida. Las personas con problemas para controlarse a sí mismas mostraron los peores indicadores en las 3 variables. 1, en el área de la salud. Tenían el peor estado de salud, incluidos algunas personas con obesidad, y la mayor incidencia en problemas de abuso de sustancias como tabaco, alcohol y drogas. En su desarrollo financiero se descubrió que este grupo, que no se gobernaba, mostraba mayor tendencia a embarazos en la adolescencia, a ser padres o madres solteros, a tener una pobre planeación financiera, a no contar con ahorros ni recursos económicos, y por el contrario, presentaba mayores problemas crediticios y deudas. Por último, a la edad de 32 años, el 24% de los integrantes del estudio que no pudieron gobernarse habían sido condenados por algún crimen, con una clara mayoría formada por aquellos que presentaban dificultades para controlarse a sí mismos. Mira, hermano, la Biblia enseña y dice que la rebeldía viene ligada al corazón del niño. Diga conmigo, del niño. La rebeldía viene ligada al corazón del niño, pero la vara de la corrección lo aleja de él. Dígale a un niño: ¿a qué horas te querés acostar? ¿Aló? Que no, que él se acueste como cuando quiera. ¿Sí o no? Pregúntele a un niño: ¿y qué quiere comer? Ay, hermano, todos los días papas fritas, hamburguesa, gaseosa, ¿sí o no? Porque está la necesidad innata de llevar la rebeldía. Las niñitas, ¿verdad? ¿Quiere tener novio? Sí. ¿Cuántos años tiene? 15. Ay, tan linda. Por no poder gobernarse. Y el papá o la mamá que les permite absolutamente todo. Esos jóvenes o niños que no han aplicado en su vida la rebeldía, de adultos, amada iglesia, seguirán cometiendo los mismos errores y tendrán problemas.
Primera de Corintios habla la Biblia y dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. A ver, leámoslo bien. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Aleluya, dicen algunos. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia que está en Corinto y llega al punto, hermano, de este hombre, este varón de Dios. Le recuerdo que era un fariseo de fariseos. Él estudiaba y meditaba la ley. Él enseñaba a los doctores de la ley. Y llegó al punto en su madurez, ya con el conocimiento del Espíritu Santo, de decir: ok, la ley me permite ciertas cosas. Yo puedo hacer ciertas cosas, yo tengo libre albedrío, Dios me ha enseñado a enseñorearme, pero no todo conviene. Mire, hermano, qué lindo es cuando nos dejamos gobernar por el Señor y por el Espíritu Santo y poder discernir: esto se puede, pero no conviene. ¿Aló? Porque eso es tener un buen gobierno, hermano. Es que todos lo hacen, sí, pero no edifica. Ya hubiera dicho aleluya. Es que si otras personas lo hacen, sí, pero no edifica. No te va a hacer bien. No te va a llevar a algo bueno. Ay, pero hermano, ¿te hace bien? ¿Te edifica? ¿Te va a convenir? Preguntas que antes de hacer algo, o de emprender algo, o de pensar algo, debemos de hacernos. ¿Es lícito? ¿Conviene? ¿Es lícito? ¿Edifica? ¿Busca solo mi propio bien? ¿Sabe que la mayoría de gente que no sabe autogobernarse busca solamente su satisfacción? Está buscando solamente sus ideales, sus propósitos, que lo complazcan a él. Hermano, la idea del mundo es una idea egoísta, sin ocuparse de las cosas de Dios ni del bien de los demás. Pero Dios no quiere que vivamos de esa manera, porque si eso funcionara, la sociedad, el mundo estaría distinto, hermano. Pero está comprobado el mundo y la sociedad, el caos por el desgobierno que vive, ¿sí o no? Se quitó del papel de Dios al gobierno. Fíjese, hermano, que escudriñando y meditando este tema encontré una frase de George Washington. George Washington escribió esta frase y dice: ningún gobierno se puede hacer sin Dios y sin la Biblia. Ningún gobierno se puede hacer sin Dios y sin la Biblia. ¿Tú quieres gobernar tu empresa? Deberías de meditar bien la palabra de Dios. ¿Tú quieres gobernar tu casa? Medita bien la palabra de Dios y lo que ahí está escrito. No porque todo el mundo lo hace, convendrá. No porque aquellos lo hacen, te edifica. ¿Vamos bien hasta aquí? Hagámonos estas preguntas. ¿Quién o qué gobierna nuestros pensamientos? Yo puse algunos ejemplos acá y puse: ¿será la inconstancia? ¿La persona de doble ánimo? ¿El inconstante? ¿Empieza una cosa y la deja a medias? ¿Quiere hacer algo y nunca termina? De repente va a los discipulados, de repente asiste a la iglesia, de vez en cuando diezma. Inconstante. ¿Por qué? Porque los pensamientos no los logra gobernar. Malos pensamientos. Mucha gente es atacada con los dardos del enemigo y está siendo dirigida al descontrol de su mente, y entonces empiezan los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? De lo que tienes en tu corazón. Del corazón salen y se expresan. Por eso es que hay gente que solamente anda expresando. Declárelo, dígalo, recíbalo, háblelo. Mentira.
Mire primero qué hay en su corazón. Mire quién gobierna sus pensamientos. Y si está dirigido por la palabra de Dios, entonces hable, y hable bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quién o qué gobierna tu pensamiento o tu mente? ¿La depresión? ¿Sabe que hay gente que está en constante problema emocional, depresivo, desanimado, desalentado? Y por eso es que muchas veces recurren al entretenimiento, ¿verdad? Ay, es que ahí sí me hicieron sentir bien. Mire, así se hacían las lucitas. Mire, hasta humo echaron. Ay, sí, y ahí te entretuvieron. ¿Sabe qué es lo que hace Dios? Transformar tu mente. Renueva tu mente. Transforma. Te hace meditar en la palabra a tal punto de que ya no pienses como antes pensabas. Y te saca, dice la Biblia, del foso de la desesperación. Ay, hubiera dicho gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él cambia tu lamento en baile. Él te hace sentar con príncipes. Él lo hace. Si eres transformado en tu pensamiento. ¿Quién gobierna entonces o qué gobierna entonces tu pensamiento? Hay gente que está ahí también pensando en un fracaso, pensando en un error, pensando en un pecado. El profeta Ken enseñó esto precioso, viendo solamente hacia atrás, hacia lo que no tiene, hacia lo que no logró, hacia el pecado, hacia el pasado, en lugar de extenderse a lo que está delante. ¿Quién o qué gobierna tu pensamiento? Segunda pregunta. ¿Quién o qué gobierna tus palabras? Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y entonces vas a hablar con la sabiduría de Dios. Pero ¿qué pasa con las palabras? Apunté 3, puede ser que hayan más, y si no usted me ayuda. ¿Gobiernan tus palabras la gritería? ¿Eres una persona con la que no se puede dialogar? ¿No aceptas que otra persona tenga un punto diferente que el tuyo? ¿Elevas la voz? ¿Quieres imponer tu lugar de gobierno, de autoridad solamente gritando? Y es que me obedecen porque yo soy su madre. Y yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo. No, tranquilo. ¿Quieres imponer tu lugar de gobierno, de autoridad con gritos? ¿Quién o qué gobierna tus palabras? ¿Los chismes? Aquí no hay ninguno. Pero hay gente, hermano, que no le gusta el chisme, lo entretiene. Hablas de los demás, del que sea. Mire, a mí no me consta, pero le voy a contar. ¿Andas buscando ahí, viendo los defectos de los demás para írselo a contar a otros? ¿Eres una persona que aún siendo convertida todavía te gustan los chismes? El criticar, el juzgar. ¿Qué hablas? Hágase un examen y pregúntese ¿qué tanto tiempo habla? ¿Y de qué habla al hermano? Aquí le dije, aquí no hay ninguno. Otra cosa, ¿quién o qué gobierna tus palabras? El maldecir. Dice la Biblia que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. O es de agua amarga o es de agua dulce. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién gobierna tus palabras? ¿Cómo hablas? ¿Eres una persona que siempre habla de algo pésimo, de algo que le va a ir mal? Es que no se puede, es que nunca se va a poder, es que una idea negativa constantemente. Maldices a Dios, maldices a tu nación, maldices a tus empleados, maldices a tu gobierno, maldices a la iglesia. ¿Qué hay en tu boca? Recuérdate, de lo que hay en tu corazón habla la boca. Otra pregunta, tercera. ¿Quién o qué gobierna tu carne?
Las obras de la carne están escritas en Gálatas 5. 18 obras de la carne y las describe. Hemos hablado acerca de las obras de la carne, que muchas de ellas son, o por lo regular, las 18 son pecado. Pero hay obras de la carne, hermano, que también nos dirigen hacia hacer una vida autodestructiva. Por ejemplo, la glotonería. Hay gente que tiene grandes problemas siendo cristianos, incluso problemas de salud, por no gobernarse. Es que no me puedo resistir al pastelito. Ya hubieras dicho aleluya. No, hermano, es que me pusieron ahí las tortillas, mire, con doble vuelta, bien tostadas, con una longaniz, chirmolito. Aleluya. Ya tiene hambre, ¿verdad? Pero sabe que le hace mal. El doctor le dice, mire, no coma eso, hombre. Los camarones, hermano, ahí anda usted con el dolor de codo, el dolor de rodilla, el dolor de cabeza, pero tan ricos, ¿eh? En ceviche y con calor más. A veces no son obras del pecado como la fornicación, el adulterio o la vida del pecado, de las obras de la carne, pero a veces no podemos ni controlar lo que comemos. Gente que dice, ay no, esta mi bebida gaseosa no la dejo, seguro en el cielo va a haber gaseosa, dice. Y le está dañando sus riñones, le está dañando todo su organismo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quién o qué gobierna tu carne? ¿Aló? ¿Quién o qué gobierna tu carne? Y hay personas que dolorosamente también se han obsesionado con el otro extremo. Uy, no como eso. Uy, no. Ay, no. Y se están matando igualmente. Uno de los graves problemas actuales es la anorexia, el dejar de comer. En un espíritu de vanidad que se ha metido en la iglesia. Gente que ya no puede verse ni una arruga, hermano. Mira a tu vecino y dile, tan chulo envejecer, hermano. ¿O no? Mira, hermano, dice que son una honra las canas, hermano, ¿sí o no? Eso dice la Biblia, hermano. Pero ¿sabe qué le dice el mundo? ¡Hala, qué clavo! ¡Hala, vos ya estás viejo! Mira, hermano, entramos al mes más lindo del año. El mes de agosto. A fin de mes, hermano, yo me voy a poner de ejemplo. Yo voy a cumplir 42 años. Y mira, hermano, qué lindo envejecer, hermano. ¿O no? Yo no quisiera de veras regresar a los 20, hermano. Imagínense llegando a los 60 y todos tirados. Me río, se me sube el calcetín, hermano. ¿Por qué? Por vanidad. ¿Por qué dije? Entonces la vanidad gobierna tu vida. No me vengas con el cuento que te quieres sentir bien y que qué buen ejemplo para los demás. Mentira, vanidoso eres. Y eso es una obra de la carne. Ya hubiera dicho gloria a Dios. Y le estoy hablando palabra de Dios, hermano. No estoy diciendo de que hay que arreglarse, hay que verse bien, hay que hacer ejercicio, comer bien, dormir bien. Hermanos, somos templo del Espíritu Santo y somos cuerpo, hermano. Hay que cuidarlo. Pero cuidado con los abusos. Sea descuido o sea sobre cuidarlo, hermano. Porque igual, hermano, nuestros días, Salmo, ¿qué salmo es? 90, 91, no, 91 no es, 90, 70 los números de años del hombre y 80 los más robustos. Y a algunos Dios les va a conceder más años de vida en su propósito. Pero hermano, pero el mundo te está metiendo vanidad, obras de la carne, que te están llevando a vivir desgobernado. Otra obra de la carne que muchas veces no se evidencia en esa área es la avaricia, hermano. El amor al dinero. No se gasta nada porque Dios guarde.
Es más agarrada que una viejita en una camioneta bajando la Villalobos, lloviendo y sin frenos. Y la policía lo venía siguiendo. Dice otro pastor, es más agarrada que una trapecista, dice, sin red de rescate. El hermano es más agarrado, hermano. Ama el dinero, le encanta hacer dinero. Pero Dios guarde darle a Dios, compartirlo con los demás. Mire que ni su gente se lo disfrute. Eso se llama, hermano, avaricia. ¿Qué o quién gobierna tu carne? ¿Vamos bien hasta aquí? Cuarta pregunta. ¿Quién o qué gobierna tu espíritu? ¿Cómo así, hermano? Mire pues, hay un espíritu moviéndose en el mundo, hermano. ¿Aló? Dice la Biblia que en las regiones celestes de este mundo hay gobernadores. ¿Qué hay, hermano? Esa gente sabe, o esos espíritus inmundos saben lo que es autoridad. Gobernadores, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones, y saben y son dirigidos bajo un gobierno. Y ese gobierno opera en el mundo. Ese gobierno está buscando apoderarse del mundo. Ahora, ¿la iglesia de Jesucristo opera en el mundo o opera en el reino de Dios? Y tenemos de Dios el poder del Espíritu Santo para sujetar, para ordenar y para derribar todo pensamiento y toda autoridad en el nombre de Jesucristo. Dale fuerte el aplauso. Él es nuestro Rey, Él nos dio la autoridad. Podemos ser gobernados por el Espíritu. Tenemos autoridad delegada por Dios si vivimos en el Espíritu. Por eso debemos de ser gobernados por el Espíritu. Filipenses 4:6. Tomemos control de nuestros pensamientos. Ya vimos, y usted puede evidenciar muchos más, cómo eso afecta a nuestro ser. Mucha gente es bien espiritual, ora, ayuna, es fiel en sus diezmos, está discipulada, tiene buen testimonio, pero lucha con sus pensamientos, lucha con sus emociones. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y, léalo recio, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién deberá entonces gobernar nuestros pensamientos? ¿Quiere usted que su mente esté gobernada por el Señor? Haga oración, hermano. ¿Sabe que científicamente los científicos tienen que buscarle un recurso, una explicación a todo, ¿verdad? Y sabe que le han buscado y han dicho: las personas que meditan son las que mejor o más claramente tienen su mente. Han investigado incluso que la gente al orar se enciende una parte del cerebro, hermano, que muchos la tienen apagada. No se enoje conmigo, yo le estoy dando datos científicos. ¿Sabe que hay gente que tiene el privilegio de orar en lenguas y todavía se le enciende una parte del cerebro que muchos la tienen apagada, hermano? Mire cuánto Dios nos quiere bendecir a través de la oración. Ahora la pregunta: ¿eres una persona que sus pensamientos están en constante variación? La pregunta es: ¿cuánto tiempo oras al día? Ay, hermano, yo oro, hermano, cada domingo, hermano. ¿Sabe cuándo yo oro, hermano? Cuando estoy pasando el Niágara en bicicleta. Ahí, mira, hermano, ahí estoy en oración. Pido oración por todos lados. No, la pregunta es:
¿Gobiernas tu mente por la oración? Porque ahí dice, mire pues, léalo bien. Por nada estéis afanosos, porque nos afanamos con el pensamiento. Hay gente que está aquí y está pensando, y mañana es lunes, y tengo que hacer, y tengo que ir, y peor si no llega, y peor si... ¿Sí o no? Ya está afanoso en lugar de venir a orar. Y peor si no me pagan, y... Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire pues, le voy a dar una receta de la oración. Présteme mucha atención acá porque le va a servir mucho. Si usted ora y al levantarse de la oración, al momento de dejar de orar, usted sigue con la carga, sigue con el afán, sigue con el temor, con la duda, lo que sea, siga orando. Porque esa oración, hermano, no es que Dios no lo oyó. El problema está en que su pensamiento está gobernando más que lo que Dios está haciendo. ¿Sí me expliqué? Hay cosas que nos afanan, hermano, nos angustian, tenemos problemas, tenemos vicisitudes, tenemos cosas que resolver. Sí, hermano, pero hay una solución y se llama la oración. Y si no funciona, siga orando. Y si me levanto igual, pensando igual, sintiendo igual, creyendo lo mismo, sigamos orando. Porque Dios te está escuchando. Dile a tu vecino, Dios te está escuchando. Dios sabe tus necesidades, hermano. Dios sabe tu aflicción. Dios sabe tu problema. Ahora, el clavo está en que tú no lo crees. Tú quieres seguir afanoso. Mi hermano, hay gente que le encanta estar en clavos, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Aquí, jalando la carreta, hermano. ¿Cómo estás? Bien atareado vos. Ya le va a dar la chilipiorca, hermano. Y la mayoría de esta gente está sin oración. Porque la gente que ora debería estar en paz a pesar de la situación. Porque dice ahí, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y ¿qué? Y nuestros pensamientos. Segunda receta para gobernar nuestros pensamientos. Siga leyendo versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, mire pues, ¿cómo no va a estar un cristiano estresado, angustiado, afligido, si vive pensando solo lo malo, hermano? Viendo solo cosas que no le convienen, que no le edifican, escuchando solamente las malas noticias. ¿Sabe cuál es el problema del cuerpo de Cristo en las naciones? Que está llena de entretenimiento y de cero oración. Por todos lados hay eventos, congresos, algunos hasta medios mudos, hasta van a pagar en dólares en lugar de hacer oración. Ay, es que ya tienen una nueva revelación. ¿Qué nueva revelación? Está escrita del Génesis al Apocalipsis, lea bien y haga oración, ya habrá dicho aleluya. La casa del Señor será llamada casa de oración. ¿Para qué? Para que pensemos distinto, para que vivamos distinto, para que la paz de Dios esté en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y entonces salimos de la iglesia pensando diferente. Y si piensas diferente, vives diferente. Yo no vivo como vivo el mundo, hermano. Dios no me dio su salvación para pensar o actuar o vivir como vive el mundo. Yo quiero que la paz de Dios gobierne mi pensamiento, mi corazón, mi mente. Yo no voy a pensar como piensa el mundo. Ay, es que la cosa está difícil, hermano. Mentira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermano. Si usted lee todas las cartas de los siervos de Dios, angustiados,
más fortalecidos. Nos han apedreado, nos han latigado, sufrimos persecución de afuera y persecución de adentro. Aquí no. Así dice Pablo. Pero en todo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Hermano, dele gracias a Dios. Ten cuidado de lo que nutre tu mente. Nutre tu mente lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que te inspira a ser distinto. O te llenas, hermano, dolorosamente, hermano, y voy a hablar un poquito aquí, hermano, hasta las redes sociales, hermano. Qué porquería que vende las redes sociales, hermano. ¿En qué metes a tu mente, a tu casa, a tu corazón, hermano? Porque entre más te influyan los medios, internet, la radio, la televisión, las redes sociales, vas a estar pensando como ellos. Mientras medites en la palabra de Dios, te va a transformar Dios la mente de Cristo, hermano. Y entonces vas a pensar distinto y vas a ver la vida de una manera distinta, hermano. Tu mirada y tu pensamiento en las cosas de arriba, hermano. Y lo que vivimos en este mundo, dile a tu vecino, momentáneo, hermano. Es momentáneo. William Shakespeare escribió esta frase hace 200 años. Esto también pasará. Está escrito en una de sus obras. Y todo pasa, hermano. La juventud pasa. El dinero, la riqueza, la fama, todo pasa, hermano. ¿Aló? Tus momentos de angustia, de soledad, de tristeza pasan. Tus momentos de gozo, de triunfo, de alegría, todo pasa, hermano. No me tires ya no la quiere. Yo te la recibo en el nombre de Jesús. ¿Vamos bien? ¿Quién gobierna tus pensamientos? Roguemos a Dios. A ver, hagamos un acto profético. Pongamos nuestra mano derecha en la frente y di conmigo: Señor Jesús, yo quiero orar en todo tiempo y que tu paz gobierne mi corazón y mis pensamientos. Señor, abre mi mente para que tu palabra gobierne todo lo que yo pienso. Gracias, Dios. Amén. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Quién gobierna tus palabras? Efesios, ahí mismo, versículo 22, 4. Capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Únase conmigo en el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Con todo su corazón, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ladronote, no hurte más, sino que trabaje, haraganote, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solo para adentro. Hay gente que solo jalapa, dice un amigo, y nada de zacapa. 29. ¿Quién gobierna tus palabras? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia
a los oyentes. Eso leámoslo otra vez. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 25. Desecha la mentira de tu boca. Mira, hermano, usted no tiene por qué mentir. Mira, vas a ir a tal lado. No. Ahí llego vos. Y no va a llegar, hermano. Cuente conmigo. Y mentira, hermano. Quita la mentira de tu boca. Le piden un reporte. ¿Y por qué no lo hizo? Es que fíjese, llovió y en canícula. Me quedé sin gasolina. Se me pinchó una llanta. El de Metra me puso multa. Cepo me pusieron. El pastor me retuvo hasta la 1. Y un montón de mentiras, hermano. ¿A qué te lleva la mentira? Dice la Biblia que el padre de la mentira es el diablo. Que tu sí sea y que tu no sea. Mire, ¿usted puede colaborar con eso? No. Mire, ¿usted va a ir a...? No. Aprenda a decir que no, hermano. Mire, tan rico que es. No. Lo voy a pensar. Ya sabe que no. En los matrimonios, en la iglesia, en el trabajo, se necesita de cristianos que hablen la verdad, que sepan asumir responsabilidad. ¿Sabe que la mayoría de gente que dice una mentira es porque no quiere asumir responsabilidad? Y Dios te dio la capacidad, te vuelvo a recordar, de enseñorear, de gobernar. Entonces, que sí puedes. Y que tú sí sea, sí. Sí, yo voy a hacerlo. Sí, cuente conmigo. No, yo tuve la culpa. Fíjese, hermano, que la mayoría de gente que tiene un accidente en el carro, el otro tuvo la culpa. El de la camioneta, el del taxi, la puerta se le trabó, el freno no le agarró. El carro tiene la culpa. Seguro algún chamuco se metió al carro, hermano. Venga a orar por el carro. Asuma su responsabilidad, hombre. No hable mentira. Ira. ¿Cuánta gente airado o airada peca y maldice? No logra controlar sus palabras. Y muchas veces tiene que ir, ¿verdad?, a pedir perdón. Vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas. Porque airado habla cosas o dice cosas y después se arrepiente. Pero ¿cómo le dije eso al jefe? ¿Cómo le dije eso al pastor? Y tiene que, ¿por qué? Porque no logra gobernar su ira. ¿Cómo le dije eso a mis hijos? ¿Cómo le puedo decir eso a mis papás? ¿Cuántos hermanos o hermanas viven en pleitos, en grandes problemas, porque no saben controlar lo que dicen en un momento de enojo, de ira? Pero que Dios gobierne nuestras palabras, hermanos. Gritería. Mi hermano, yo me he puesto a pensar muchas veces que se gana la gente con gritar, hermano. Está bien gritar de exclamación de las maravillas de Jehová, pero fíjese qué interesante. La mayoría de gente gritona no grita al Señor. Le grita a todo el mundo, hasta el chucho. ¡Cállate!
Y el perro, Pero aquí dice el hermano, gritos de júbilo. Pero no vaya a meterse con él porque le grita cualquier cosa. Maledicencia. Mire, hermano, hay gente que todavía dice malas palabras, hermano. Le cae, se machucó un dedo y hermano. Sapos, culebras, grillos, todo lo... hermano. O le dan un susto, ahorita con los temblores. No se levanta hablando lenguas, sino que otras lenguas. ¿Por qué? Porque lo que hay en tu corazón habla tu boca. ¿Hay todavía maledicencia en tu boca? ¿Hablas mal de los demás? ¿Hablas mal de ti mismo? Hay gente que se levanta, a la que feo amaneciste vos. En el espejo, hermano. Es que sos un burro. Es que ya viste. Tropezaste de nuevo y con la misma piedra. Ese corito sí se lo sabe, ¿no? Es que en este país no se puede vivir. Es que siempre lo mismo. Le sirven el plato de comida. Y vos otra vez lo mismo. Solo lo malo, hermano. ¿Y en qué está pensando? ¿En lo amable? ¿En lo justo? ¿En lo que es de buen nombre? ¿En lo que hay? ¿En algo que es digno de alabanza? ¿Cuántos quieren que Dios quite la maledicencia? En el nombre de Jesús. Ponga su mano en su boca. No se la vaya a tapar, va a hablar bien. Haga un acto profético en el nombre de Jesús. Su mano derecha y diga: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi boca. Yo quiero hablar tu palabra y que tu Espíritu Santo quite de mí toda ira, toda amargura, todo enojo, toda maledicencia. Por medio de la sangre de Cristo, hoy soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cuide sus palabras. Fíjese, hermano, que hay una versión de la Biblia, si alguien la encuentra, porque sí me gustaría dejarla bien establecida. Dice que daremos cuentas aún de las palabras ociosas. Tenga cuidado cuando chismea, hermano, cuando juzga. La Biblia enseña que dice: daremos cuenta aún de las palabras ociosas que salen de nuestra boca. Usted cree que nadie lo está oyendo, hermano, pero Dios le está llevando cuenta de tus palabras. Hay gente que ha dicho: dice el Señor, y Jehová no ha dicho, hermano. Miren, hermanos, principalmente los que saben lo que es la unción profética o ejercen el ministerio profético. Tenga cuidado, hermano. Dice el Señor tal cosa y Jehová no ha dicho, hermano. No quisiera decirle, hermano, pero eso es doble mentira, hermano. Aunque mentira es mentira, pues, pero dice el Señor y Jehová ahí arriba, y si yo no he dicho nada. Y por eso hay gente que la llegan a manipular y se cree en cualquier palabra profética de cualquier persona. Gente que ni siquiera es autoridad en una iglesia o en su iglesia. Mira, dice el Señor tal cosa, así. Y los mueven, hermano, los manipulan. ¿Ya encontraron? ¿Qué ver? Mateo. A ver, pues, Mateo 12:36, pues si lo ponen en la pantalla. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tranquilo. A mí no me den cuenta, a los pastores o a los ancianos, pero sí te voy a decir, de tus palabras vas a dar cuenta. Y todos daremos cuenta. Todos nos presentaremos un día en ese tribunal. Y aún de las ociosas, hermano, aún de las que pensamos que nadie nos hizo caso o que nadie se dio cuenta. Y en la iglesia
Tenga cuidado con lo que habla, porque el Espíritu Santo lleva el control, hermano. Y si dice el Señor, dígalo, dice Jehová. Y en la unción profética o en el ministerio profético, hable de parte de Jehová. Pero tenga cuidado, porque darán cuenta o daremos cuenta. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién gobierna tu carne? Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo enseñando a la iglesia en Roma, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿En dónde? En mi carne, diga conmigo, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Únase conmigo del versículo 24, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con todo su corazón el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok. Hermanos, mientras estemos en este cuerpo, habrá una ley en nuestros miembros. Yo he puesto este ejemplo muchas veces y se lo vuelvo a recordar. Hermano, esto es un tacuche. ¿Sí? Este cuerpo, usted, su cuerpecito. Hermano, esto es un traje, hermano. Alguien escribió y puso algo precioso, hermano, y dice: no somos seres humanos viviendo una vida espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y hermano, por eso es que vemos que la gente que vive en la carne va a destrozarse, hermano. Usted ha visto los escándalos que se publican principalmente de los artistas, hermano. Cómo los niños desde muy temprana edad empiezan con un montón de desviaciones, hermano, por satisfacer la carne. Hubo una niña muy reconocida, es una artista, y que a una corta edad fue muy famosa. Y creo que a los 11 años médicamente la declararon alcohólica, hermano. Médicamente, era una alcohólica a los 11 años. Ahí anda otro muchachito que no se sabe si es hombre o mujer, hermano. Ya tiene tanta depravación sexual por sus deseos de la carne. Jovencito. ¿Cuánta gente consumida en drogas? ¿Cuánta gente consumida en el alcoholismo, en el tabaquismo? ¿Cuánta gente destruyéndose por no contener su hambre, con problemas de salud, en un exceso de peso? ¿O cuánta gente absteniéndose porque hay una ley en sus miembros y dice: me miro al espejo y me miro gordo o gorda, y está delgadito, con problemas de anorexia por una vanidad? Que hay una ley en sus miembros. ¿Qué hay? Hay una ley en sus miembros, hermano. Los deseos de la carne, las obras de la carne. ¿Qué obras de la carne de Gálatas capítulo 5 todavía gobiernan tu carne?
18 obras. Si las pones en la pantalla o si las leemos rápidamente. Mire pues. Y veamos cómo vive el mundo. ¿Cómo empieza? La primera, Gálatas 5, 18 obras de la carne. ¿Qué versículo es? 19, léalo pues. La primera, adulterio. Por eso tan importante, hermano, el próximo domingo voy a hablar acerca del gobierno de Dios en el hogar. Porque una de las obras de la carne que destruye una familia, un matrimonio, una sociedad, una iglesia, un ministerio, es el adulterio. Sigamos. ¿Qué más? Fornicación. Los jóvenes que no están casados y que tienen relaciones sexuales, o los solteros, ¿verdad? No solo jóvenes, solteros que tienen relaciones sexuales con otras personas están fornicando. ¿Qué más? Inmundicia. Sigamos. Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Qué más? Mire, hermano, los pleitos. Y usted pensó que solo los demás, ¿va? Hay gente, hermano, que solo buscando pleitos, hermano. Te llamé para pelearme con vos. Hermano, ¿viste el correo que te mandé? ¿Y por qué no me contestas? Ya está peleando. ¿Y para qué quieres? Era para invitarte a comer. Ya se peleó. Pleitos. ¿Qué más? A ver, suspire. Es que hay gente celosa, hermano. ¿Y aquel por qué lo pusieron? ¿Y por qué no, a mí no me pusieron? ¿Y vos qué estás mirando? ¿Y vos por qué vas donde tus papás? ¿Y vos por qué solo al pastor le regalás? Que se cumpla en el nombre de Jesús. Sigamos. Celos, hermano, mire qué celoso. ¿Qué más? Ira. ¿Qué más? Contiendas. ¿Otra? Disensiones. ¿Otra? Herejías. Una herejía es obra de la carne, hermano. Por eso usted, al escuchar a cierta gente, mire lo que predica y vea si está en la Biblia. Si está en la Biblia, créalo y vaya a buscar si está en la Biblia. Escrito está, y al rato ni escrito está, hermano. Encima de todo mentiroso y hereje. A ver pues, herejías. Otra vez. Gente envidiosa, hermano. No se alegra porque a la otra persona le va bien, hermano. Envidioso porque el otro está contento. ¿Y vos por qué estás contento? Envidioso. Y al otro lo promovieron, y al otro Dios lo bendice, y al otro... ¿Envidioso? No, hermano, rompa con la envidia en el nombre de Jesús. Obra de la carne. ¿Quién o qué gobierna tu carne? Sigamos. Y ahí se pasó, ¿va? Ese ya está. Carnalote. Homicidios y borracheras. ¿Qué? A ver otro en español. Orgías. ¿Cómo dice esa versión? Banqueteos. Banqueteos. Y esa versión digo, orgías. Obras de la carne. Sigamos. ¿Qué más? Y cosas semejantes a estas. ¿Cuáles las cosas semejantes a estas? Las que destruyen tu carne. ¿Sabe que hay gente tan obsesionada con el ejercicio que se está autodestruyendo, hermano? Es que no puedo parar, le duelen los tobillos, le duelen las rodillas, le duele la cabeza, pero quiere seguir. Autodestruyéndose. Mira, hermano, usted ora por los alimentos, hermano. A ver, aunque sea, Señor, bendice los alimentos, van para adentro. A ver, porque hay gente que también el gran show, ¿verdad, hermano? Y ya se enfrió la comida, le llegaron las moscas, ya el mesero le llevó la cuenta y el otro sigue orando, hermano. No, hombre, no sea así, hermano. Pero usted ora por lo que consume, hermano. Y gracias a Dios, Señor, gracias por estos alimentos. Ahí las abuelitas le dicen a los patojos, ¿va? Es que no quiero comer eso, dice el patojo. Gracias deberías de dar, que hay comida en tu mesa.
Agradecido deberías de estar. Y el pescado y todo tieso, hermano. ¿Vamos bien? Obras de la carne. ¿Quién o qué gobierna tu carne? Y por eso tienes consecuencias aún en tu cuerpo. El domingo anterior nos hablaron acerca de aquellos perturbadores, ¿se acuerdan? Gente que no puede conciliar el sueño, hermano, que la llegan a perturbar. ¿Por qué? Porque al rato está viviendo mucho en la carne, hombre. Se acuesta viendo malas noticias, hermano. ¿Qué va a tener? Pesadillas, hermano. ¿Aló? Tenga cuidado. Por último, ¿quién gobierna tu espíritu? Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 6. Para terminar, hermano. Primera de Corintios 2, 6. Vamos a leer hasta el 16. ¿Quién gobierna o qué gobierna tu espíritu? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Diga aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios. Así, Señor, danos de esa revelación, Señor. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Únase conmigo en el versículo 11, leámoslo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta esencial es el versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Mi hermano, qué lindo es vivir la vida espiritual, ¿sí o no? Preciosos tiempos de oración, de ayuno, de lectura, de intercesión, de congregarnos, de celebrarle fiesta al Señor, de recibir palabra apostólica, palabra profética, palabra magisterial, palabra pastoral, palabra evangelística. Qué lindo es ver a los ministerios desarrollándose. Y tenemos esos tiempos que literalmente, hermano, nos encerramos en una burbuja, en esa burbuja espiritual. ¿Cuántos han sido deleitados con esos tiempos, hermano? Usted viene a la presencia de Dios, asiste a un discipulado, asiste a una iglesia. Al rato Dios le permite disfrutar de etapas o de días de retiro, de compartir o de muchas actividades que nos involucran a buscar las cosas del Espíritu. Pero mire acá, póngame mucha atención. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Quién gobierna tu espíritu?
Mira, hermano, dice la Biblia que el Espíritu en nuestro interior clama: Abba, Padre. Y dolorosamente, hermano, hay gente que pasa periodos de sequía espiritual. Son gobernados por su pensamiento, por sus palabras o por las obras de la carne, y se alejan del Espíritu. El libro de Apocalipsis habla de una iglesia y el Espíritu tiene que recordarle y decirle: vuelve a tu primer amor. ¿Cuál primer amor? Esa etapa en que te convertiste, en que creíste, en que asistías a la iglesia, en que no juzgabas, en que estabas ahí amando al Señor, en que le predicabas a los demás, que querías meter a tus amigos, a tu familia. ¿Cuántos han vivido esas experiencias espirituales, hermano? ¿O seremos pocos los loquitos, hermano? Pero la pregunta es: ¿cómo está tu interior? ¿Cómo está ese don que dice la Biblia? Dice el apóstol Pablo a sus hijos: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue desarrollado por la imposición de las manos. Ahora, ya ¿cuántos años de cristiano? ¿Cuántos años de ser creyente? Incluso de servir al Señor. La pregunta es: ¿cómo está tu espíritu? Porque muchas veces nos vestimos de religiosos, hermano. Nos ponemos guapos, la corbata, la mantilla, la pandereta, el shofar, todo lo demás, hermano. Pero por dentro hay una sequía. Vienes a la iglesia y ¿cómo estuvo el culto? A saber, pues yo me dormí. ¿Vos cuál era la cita? Porque estaba viendo el Facebook. O sea, ¿cómo puede ser esta persona un ser espiritual si a la iglesia o a la congregación o al discipulado que va a perder lo mejor, que es que el Espíritu Santo te discierna? Al hermano, porque aquí no pasas una radiografía para, ve, esta persona, ve, de plano enchamucada está, o va este carnalote, ve, carnalota. No. La pregunta del Espíritu es: ¿cómo está tu ser interior? ¿Tienes sed de Dios, hermano? Puedes decir como el salmista: como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma. No sé la de mi hermano, no sé la de mi hermana, no sé la del pastor, pero mi alma tiene sed de Dios. ¿Te constituyes un adorador? No puedes vivir, no puedes respirar sin ver su gloria, sin sentir su misericordia, sin amar su palabra. Entonces eres un ser espiritual. Entonces tu espíritu dentro de ti, que fue depositado por el Señor al creer, por la imposición de las manos al activarse, por el bautismo en agua. Diga conmigo: el bautismo en agua. El bautismo en agua te da una figura, hermano, de la carne, muerta al pecado, muerta al pasado, y no vivir las obras de la carne. Ahora vas a vivir sumergido en el Espíritu. Diga conmigo: en el Espíritu. Por eso es que la vida en el Espíritu, hermano, no es momentos. Mira, hermano, con todo respeto, hermano, qué lindo que caiga, que llore, que tiemble, que zapatee, que sienta la presencia de Dios, sí, pero viva en el Espíritu. Esos momentos no se comparan con vivir en el Espíritu. Llegar a tu trabajo, llegar a tu casa, tratar a los demás en el Espíritu. ¿Y por qué no? Guiar tu empresa, guiar tu negocio, hasta jugar fútbol si quiere, pues. Pero en el Espíritu, hermano. Porque en la carne le pasan a uno el tráiler, hermano. Ya empiezas a ver las cosas distintas, hermano. Y ahí está el Espíritu Santo. Ya vas a gritar y vienen las tentaciones o las obras de la carne o los pensamientos, vas a hablar y el Espíritu hablándote. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu Santo, hermano? Póngase de pie. Si me ayuda, hermano Raúl, por favor. Solo Raúl con el teclado. Cierra tus ojos, alza tus manos, por favor. Ahí donde estás. Yo quiero alzar mi mano y bendecirte.
Yo quiero, hermano, una iglesia madura. Yo quiero, hermano, una iglesia que crezca en el Espíritu, que viva en el Espíritu. Si tú por alguna circunstancia has contristado el Espíritu, o te has dejado que otras circunstancias o tus pensamientos o tu carne gobierne tu corazón o tu vida, Dios te ha traído a este lugar para decirte: vuelve en paz, vuelve en amistad. Cierra tus ojos, alza tus manos y recibe ahí la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y como siervo de Dios, yo te bendigo, amada iglesia. Y yo le ruego a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre ti. Y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea gobernado por el Espíritu Santo. Y vivas la vida en el Espíritu, que la carrera que tienes por delante, la vivas en el Espíritu. Y logres por el Espíritu y por la palabra de Dios gobernar tu mente, gobernar tu carne, gobernar tus palabras, gobernar tus emociones. Que cada vez que ores, allí en tu lugar, en tu casa, en tu oficina, en tu carro, que el Espíritu Santo te llene con su poder. Que si por algún motivo habías descuidado tu vida y tu relación con el Señor, que hoy avives el fuego del don de Dios que está en ti. En el nombre de Jesús, así seas bendita, amada iglesia. Que gobiernes tus asuntos con juicio. Que Dios derrame con el Espíritu Santo sabiduría. Vamos, el que quiera sabiduría, pídala a Dios en este momento. Sabiduría para tu casa, para tu familia, tal vez para tus finanzas. Sabiduría para gobernarte a ti mismo. Sabiduría para tu negocio, para tus hijos, para tu matrimonio. Toma tu porción. Jehová derrama su sabiduría con su Espíritu Santo. Tal vez has estado luchando incluso en tus estudios. Tal vez has creído que a la manera del mundo lo vas a lograr. Jehová te dice: pídeme sabiduría, que yo la doy. Y la sabiduría de Dios no es sabiduría humana, pero tendrás inteligencia, tendrás autoridad. Hay gente que ha luchado con la autoridad. Reciba ahí la autoridad de Dios. Cuando estés luchando, recuerda esto, amada iglesia: y yo te delego y te entrego autoridad para que tú pelees las batallas en el nombre de Jesucristo. Toma ahí y vas a tomar autoridad en el nombre de Jesucristo. Toma la porción que dice: y todo lo que hagan o todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Y esa autoridad de enseñorearte sobre las circunstancias sean sobre ti, amada iglesia, y ejerzas un gobierno con autoridad, con unción, con revelación. Así te bendigo. Seas un buen gobernador de ti mismo, y Dios te ponga en un lugar de autoridad, de privilegio, para hacer luz, para marcar la diferencia, y para no vivir como vive el mundo, sino vivir espiritualmente. Padre, bendigo, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada familia. Y te ruego, Dios, que esta semilla de tu palabra dé fruto en nuestras vidas y lo podamos poner por obra. Te damos a ti las gracias, Señor. Alza tus manos y dale gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por revelarnos tu voluntad, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque estaremos seguros y perseveraremos, Señor, en la vida en el Espíritu. Que todo nuestro ser, Señor, sea guardado por ti hasta vernos cara a cara. Anhelamos, Señor, tu venida. Anhelamos, Señor, tu presencia. Y te damos gracias. Amén.
Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.